A nivel internacional, el doblaje se considera indispensable a pesar de la opinión popular de que todo debe ser visto en su idioma original. En el mundo existen países con situaciones precarias o conflictos internacionales a los que se les hace difícil brindar entretenimiento de calidad a través de sus pantallas, y el problema aumenta cuando hablamos de caricaturas. Entonces, si bien las caricaturas reciben sus doblajes respectivos, debido a la situación nacional o que en dichos sitios no es habitual la conservación de medios, estos acaban por perderse. Así que agarra tu sitio y señala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a doblajes raros y perdidos de caricaturas, parte 2. Añadiré dos que, si bien son shows de público infantil, no son animados como tal al principio. Doblaje coreano de iCarly, perdido, parcialmente encontrado. iCarly es una sitcom creada por Dan Schneider en la cual vemos a Carly, Sam y Fred lidiar con sus vidas rutinarias mientras tienen fama con su show en línea llamado iCarly. Al igual que todos los live action de Nick, este recibió un doblaje para Corea. Dicho fue emitido por la señal coreana de Nick, al parecer a la par de la emisión original. A diferencia de otros doblajes más reconocidos y establecidos, este nunca es un lanzamiento casero ni digital, por lo que no hay más que fragmentos en el mismo canal de YouTube de Nick en coreano. Asimismo, parece estar alojada en un sitio llamado Watcha, pero no he podido confirmarlo ya que exige una VPN para entrar a este. 난 쌤이야. 난 칼리야. 샌드위치 놔줘. 싫어, 넌 네 거만. Doblaje japonés de Barney y sus amigos, completamente perdido. Barney y sus amigos fue un show infantil transmitido originalmente por PBS desde 1992 a 2010. En el año 2000, el show recibió un doblaje japonés para ser emitido por el canal Kid Station, desde 2000 hasta 2003, también en Playhouse Disney, donde parecía llamarse Juguemos en inglés con Barney. Durante mucho tiempo se creyó que el seiyuu de Barney fue Daisuke Ono, también conocido por poner la voz de Jotaro en JoJo's. Más, el doblaje del show consta de antes que Daisuke comenzara a trabajar en doblaje. En Wikipedia se le adjudica este trabajo a Suzuki Takuma. El doblaje en sí no ha aparecido por ningún lugar, aunque al parecer se emitieron 6 temporadas del show. Bien, ahora sí entramos a las caricaturas. Doblaje romano de Superwhy, perdido, parcialmente encontrado. Show américo-canadiense que aquí en Latinoamérica se emitió en Discovery Kids. Cuenta la historia de 4 niños que viven la lectura de una manera muy peculiar. Ellos se convierten en héroes con poderes de lectura, haciendo sus libros realidad, y en otro universo uno de ellos es Proto, la mascota de un conocido antivirus. El show recibió un doblaje rumano, idioma hablado en Rumania, Moldova. Dicho doblaje se encontraba parcialmente encontrado con el intro y un clip subidos a YouTube. Más, en enero de 2021, ambos materiales fueron removidos de la plataforma, perdiéndolos de nuevo, aunque el intro volvió a resurgir. Doblaje finés de los Fruits, perdido, parcialmente encontrado. Esta es una serie española emitida en 1990 por el canal TVE. En dicha, se ve a la niña Kumba tener aventuras con una comunidad de frutas y verduras. Esta serie fue la primera en ser coloreada y digitalizada para su estreno en televisión, pasando por incluso Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa, llegando a Finlandia con un doblaje de bajo presupuesto. En cuestión se dice que tuvieron solo 4 actores de doblaje para todo el elenco. El doblaje de este se encuentra perdido, con la única excepción de un clip de casi 4 minutos subido a un blog de doblaje. Doblaje catalán de Thomas y sus amigos, perdido, parcialmente encontrado. Thomas y sus amigos es un show para niños basado en la saga literaria de Ray Wild Series, en la que vemos a Thomas, un tren habitante de la isla de Sodor, en la cual enseña buenos modales a los niños. Dicho show se hizo popular con el tiempo. La versión CGI de este recibió un doblaje catalán, una lengua hablada en Andorra, España, parte de Italia y Francia, entre otros países. La versión doblada de este show se emitió en el canal Super 3 y también estuvo en una web de dicho país, pero fue eliminado. Más, solo hay una canción del show disponible online. Doblaje persa de Arthur, perdido, parcialmente encontrado. Serie basada en la saga literaria de Arthur y sus amigos, que consta de 21 temporadas hasta su cancelación. En el show se tocan tópicos cercanos a las situaciones de su público objetivo, los niños. En 2017 surgieron en la página parad.com 3 segmentos de la serie completamente doblados al persa, lengua que se habla en Irán y Afganistán. Este doblaje no tiene confirmación oficial, por lo que al igual que muchos otros podría ser un doblaje no autorizado. También parece estar altamente censurada. Lastimosamente no pude localizar el canal donde se está emitiendo, pero tiene el logo de una app llamada Telewebion, la cual sirve para stream de programas televisivos persos. Quizá la serie está escondida por ahí. Doblaje frisón de Bob Esponja, perdido, parcialmente encontrado.
Bob Esponja es una de las caricaturas con más doblajes en existencia, esto incluye los no autorizados. El idioma frisón es hablado en una provincia holandesa llamada Frisia. Dicha lengua se habla también en el noreste de Alemania, así como en otros sitios de Holanda. Bob Esponja recibió un doblaje a esta lengua en cuestión para el canal Omroep Friesland. Dicho doblaje se encuentra perdido a excepción de pequeños fragmentos que subió el mismo canal a su página de Facebook, más no hay episodios disponibles. Hey Sandy, wat is er maar dat boert? Doblaje filipino de Los Padrinos Mágicos, perdido, parcialmente encontrado. Serie de Nick que trata sobre Timmy Turner y cómo este aprende de sus errores y se divierte junto a Cosmo y Wanda, sus padrinos mágicos que cumplen casi todos sus deseos. Al ser esta una caricatura reconocida mundialmente, recibió todo tipo de doblajes. Hablemos del filipino, el cual tuvo un trágico final. Este doblaje se hizo para el canal J y se emitió desde 2019 a 2020, pero el canal cerró su operación ese mismo año, cancelando el doblaje en proceso de la serie. En internet pueden encontrarse pequeños clips y un tráiler que anunció su estreno, el cual de hecho se escucha con muchísima calidad en mi opinión. Actualmente el canal fue lanzado, pero la serie no ha vuelto a emitirse. Doblaje polaco de The Mighty Bee, completamente perdido. The Mighty Bee es una caricatura de Nick en la que tenemos a Bessie, una niña exploradora que busca completar su colección de insignias, imaginando que es una superheroína llamada Mighty Bee. La serie tuvo una aceptación importante a nivel internacional, así que recibió varios doblajes, entre ellos se encuentra el polaco, idioma hablado en Polonia. Se tiene registro que se emitió en octubre de 2012 por la señal polaca de Nick, pero dicho doblaje no ha resurgido por ningún sitio. En un video que recopila los aspectos gráficos de Nickelodeon Polonia, se puede ver un pequeño fragmento de apenas un segundo, lo que confirmaría que la serie fue doblada a esta lengua. Zawsze zakręcone i nie... Doblaje eslovaco de Phineas y Ferb, perdido, parcialmente encontrado. Como dije en la parte anterior, Phineas y Ferb cuentan con una extensa cantidad de doblajes. De momento nos centraremos en el eslovaco, idioma que se habla en la República de Eslovaquia. Dicho doblaje ha estado permanentemente desapareciendo y apareciendo de internet y fue emitido originalmente por el canal STV1. En YouTube incluso hay episodios completos que requieren una VPN para poder visualizarlos. De igual manera, al ser una serie extensa no se encuentra todo el contenido en línea, quedando aún canciones y episodios perdidos. Doblaje árabe de DuckTales, perdido, parcialmente encontrado. DuckTales, o como le decimos por aquí, Pato Aventuras, fue una serie de Disney emitida en 1987 a 1990. Dicha, al igual que el caso anterior, por ser de Disney, contó con una extensa cantidad de doblajes. La versión árabe de este show pasó por la señal de Disney Channel oficial, trayendo muchas de sus series dobladas al aire. Así como otros shows, muy pocos episodios pueden encontrarse con este raro doblaje, ya que no fue lanzado en DVD ni sobrevivió con el paso del tiempo. 20 de 100 episodios para ser precisos están encontrados, y en YouTube puede encontrarse fácilmente en intro. Doblaje hebreo de Max Steel, perdido, parcialmente encontrado. La serie CGI de 2013 de Max Steel nos cuenta la historia de Maxwell McGrath, un chico que se transforma en Max Steel al descubrir que su cuerpo puede producir una sustancia llamada turbo. Dicha serie contó con algunos doblajes incluyendo el hebreo, idioma que se habla en Israel. Actualmente solo se puede encontrar un comercial de esta doblado para la cadena Arutz HaYeladim. Doblaje croata de las chicas superpoderosas, perdido, parcialmente encontrado. El doblaje de este show fue producido exclusivamente para el canal croata Nova TV. En este se solían emitir varios cartoons populares en torno a los 2000 hasta 2006. En 2003 o 2004 comenzaron con la emisión de las chicas superpoderosas con un doblaje adaptado al país. Más, la caricatura no duró mucho tiempo al aire por lo que se ha perdido la mayor parte del contenido. Muestras del doblaje fueron encontradas en la página de la productora de dicho doblaje. También se reconoce el cast. Más adelante apareció el intro y un episodio completo de esta. Más, no hay más material de la serie. No profesor Utonius mnie slučajno stavio još jedan sastojak. Doblaje irlandés del increíble mundo de Gumball, perdido, parcialmente encontrado. Este doblaje fue exclusivo para el canal TG4 y saldría en el blog infantil Kula4. En dicho bloque se suelen emitir en su mayoría cartoons con doblaje completo. Lo que hay disponible del doblaje de esta serie en cuestión es un comercial y un fragmento de apenas unos segundos en una recopilación. No han salido clips extendidos ni ningún episodio completo aún. Doblaje islandés de Los Simpson, perdido, parcialmente encontrado.
Los Simpson es otro caso de una serie altamente reconocida, tanto que recibe doblajes a casi cualquier lengua, aunque en algunos países se opta por subtitularla o por la infame opción de voiceover. El doblaje para Islandia de la serie es un completo misterio. Se sabe que la serie se emitió bajo este nombre que ves en pantalla. Se sabe que la serie se emitió en completo desorden a excepción de las temporadas 26 a la 28 que se emitieron en fecha con Estados Unidos. Todo esto por el canal el cual no me atrevo a pronunciar su nombre. En los comentarios de la única promo que prueba la existencia de este doblaje, se pueden ver comentarios quejándose del tipo de humor del show. El doblaje en cuestión se oye de muy buena calidad, con algunas voces que suenan muy parecidas a sus contrapartes americanas. Ningún episodio ni fragmento ha salido a la luz, lo único que hay es un comercial que puede ser visto en YouTube y una captura. Í fyrsta sinn á íslensku. Hér er ókeypis tannbursti. Burstaðu nú tennurnar. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Recuerda que los miembros ven antes y es bien precio LATAM. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail, en la caja de comentarios o enviarla al canal de Discord. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y ¡chao! ¡Belezas!